y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Hola, bienvenidos una vez más a esta reunión Iglesia en Casa. Qué rico, qué gusto volverlos a tener en la mitad de la semana, como siempre les he dicho, en el culto de la planchita, para que nos mantenga calientitos hasta el próximo domingo. Bienvenidos, seguimos una vez más con este ciclo maravilloso de la familia antivirus. Hoy tenemos el segundo sermón de este ciclo, el cual yo lo he llamado Bases y Fundamentos. Lo invito entonces, sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios y edifiquemos la familia, edifiquemos el hogar y edifiquemos a cada uno de los miembros que componen nuestras maravillosas familias. Vamos entonces al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas. El Evangelio de Lucas capítulo 6, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer Evangelio. Lucas capítulo 6, versículo 46, y escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Mire que en esta primera parte de la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos habla de las personas que construyen no solo su familia, sino todos sus proyectos, y lo construyen poniendo en práctica la luz de la palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, aquel que escucha mi palabra, tú que escuchas la palabra de Dios, pero la pones en práctica. Solo cuando la pones en práctica, verdaderamente estás poniendo las bases y los fundamentos para construir una familia sólida como la que el Señor y tú quieres. Versículo 49. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Por el contrario, en la segunda parte nos está mostrando que cuando uno construye su familia, construye su vida, construye sus proyectos, sin poner en práctica lo que uno ha escuchado en la palabra de Dios, pues el desastre va a ser grande. De ahí uno de los grandes problemas, que cuando nosotros escuchamos la palabra a través de este medio, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la congregación, cuando nos congregamos en la iglesia, oímos la palabra, pero nos sale por el otro lado, pues definitivamente vamos a encontrar vidas destruidas, vamos a encontrar vidas golpeadas, vamos a encontrar difíciles las situaciones. Aún cuando escuchando la palabra de Dios también se nos van a presentar situaciones difíciles, pero vamos a tener los elementos y los argumentos para poder enfrentar todas las dificultades y los problemas. Es cierto que todos anhelamos construir una familia, todos queremos construir una familia, pero una familia no se construye ni con ladrillos, ni con cemento, ni con hierro, ni con ningún objeto que se le parezca. Una casa se puede construir de esa forma, una casa que es totalmente diferente al concepto de lo que es hogar, al concepto de lo que es familia. La familia, por el contrario, necesita de unos recursos distintos
que hoy los vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, porque si nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, aquel que escucha la palabra, aquel que escudriña la palabra, aquel que busca en la palabra los fundamentos, las bases, los principios, y con esas bases, con esos fundamentos, construye su familia, pues será una familia sólida, sólida. Mire que lastimosamente muchas personas cuando se casan, cuando comienzan a formar una familia, en lugar de construir familia, construyen casas. Cuando nosotros empezamos un proyecto de vida, solos, así seamos solteros, y decimos, bueno, yo voy a empezar a independizarme de la casa de mis padres, voy a volar, la gente se preocupa más por construir cosas materiales, por construir casas, que construir familia. Y luego nosotros vemos con lástima cómo todas esas cosas pueden permanecer por muchos años. Las casas permanecen por años enteros, por siglos. Pero lastimosamente vemos cómo las familias se van destruyendo, se van derrumbando y terminan en ruinas. Por eso, así como las casas necesitan de unos cimientos para fortalecerse, para mantenerse en pie, la familia también necesita unas bases o unos fundamentos, ¿no? Que son las razones por las cuales se sostiene la familia. ¿Cuáles son las razones por las cuales se sostiene la familia? Quizá para algunos la razón para sostener una familia sea el dinero. El dinero es el que sostiene esta casa. Para otros el fundamento más grande será el empleo. Es que si yo no trabajo, esta casa se viene abajo, esta familia se derrumba, etc. O el estatus, el conseguir fama, las relaciones interpersonales, etc. Hay muchos, pero la palabra de Dios nos habla de otros fundamentos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí, escuchen mi palabra, pónganla en práctica, es porque nos está mostrando que aquí en su palabra, a lo largo y ancho de ella, pues por supuesto hay unos fundamentos, hay unos principios que nosotros debemos conformarlos, llevarlos a la práctica en nuestra familia y así constituirnos en una familia antivirus, la cual podrá venir la tormenta que sea, podrá venir la dificultad que sea, el problema que sea, nuestra familia siempre se mantendrá en pie porque estará fortalecida por el poder de Dios ante cualquier ataque y cualquier eventualidad. Amén. Vamos entonces, veamos, yo le quiero mostrar hoy cuatro bases, cuatro fundamentos que nos da el arquitecto divino, ese ingeniero divino que construyó todo el universo, todo lo existente, y por supuesto que también tiene el anhelo de que tú y yo dejemos que Él construya también nuestra familia y nos da los elementos, nos da los recursos necesarios para tener una familia hermosa como la que nosotros anhelamos. Vamos al primero. El primer fundamento, la primera base es la unión matrimonial. Unión matrimonial. ¿A qué se refiere la unión matrimonial? Mire que la palabra de Dios nos hace mirar, nos hace ver que la iglesia es una familia. Es una familia. La compara, siempre permanentemente la está comparando a la iglesia que es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios. Él conforma la iglesia, nos la hace ver como una familia. Y dentro de esa familia, para poder pertenecer a esa familia de Dios, se necesita unión matrimonial. Se necesita unirse, se necesita aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque la misma palabra de Dios dice, Él es nuestro esposo, el esposo de la iglesia. Él quiere una amada sin mancha. Y por lo tanto, nosotros para poder formar parte de esa familia, que sea esa familia escogida y que podamos nosotros disfrutar por toda la eternidad con la presencia de nuestro Salvador, se necesita un pacto, se necesita aceptar la unión matrimonial. Esa misma situación, esa misma relación nosotros la podemos ver que fortalece nuestra familia cuando hay una unión matrimonial. Y escuche lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Váyase a la carta
carta a los Hebreos. Váyase, la carta a los Hebreos en el capítulo 13. En el capítulo 13, en el versículo 4, escuche lo que dice la palabra de Dios. Tengan todos en alta estima el matrimonio. En alta estima el matrimonio. En alta estima es valorar. Valoren el matrimonio. Es supremamente importante el matrimonio. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Es decir, que con la unión matrimonial uno valora el matrimonio y se realiza un pacto de fidelidad. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales, a todos los que rompen ese pacto, rompen esa unión matrimonial. Entonces vemos nosotros a la luz de la palabra que definitivamente el matrimonio es, la unión matrimonial es un pacto de fidelidad que no se evidencia en la unión libre. ¿Por qué se llama unión libre? Se llama unión libre porque uno dice, bueno, somos libres de irnos cuando nosotros querramos. Libre de irnos cuando yo me aburra, yo me voy. Yo no tengo ningún compromiso, ¿no? Como escuchamos nosotros en el argot popular, el argot moderno, bueno, novios sin compromiso, amigos sin compromisos, etcétera, etcétera. Somos esto, punto, para de contar. El momento en que uno se aburra, chao. Y los hijos que, no, pues ellos se criarán solos, mi hermano. Eso no es problema. Si necesita algo, con mucho gusto, yo le doy, yo le ayudo. ¿Dónde está esa unión matrimonial? No existe en la unión libre. Pero tampoco en cualquier otra unión. Porque nosotros vemos hoy en día que hay uniones matrimoniales de diferentes formas. De diferentes formas. En esto, hace unos meses atrás, tuve la oportunidad, aunque no estuve presencialmente en un matrimonio de unas personas muy cercanas, sí tuve el conocimiento de cómo se llevó a cabo, y se llevó a cabo con un ritual de árboles abrazando a la naturaleza, y que sea la naturaleza la que los una, porque es la naturaleza, y etcétera, que ustedes saben de qué les estoy hablando. Iglesia, son uniones que promueve e inventa el mundo. Inventa el mundo para tratar de mostrar algo que no existe. Algo es tan lindo, algo que es tan maravilloso, algo que es tan espectacular. Nosotros vemos hoy en día a los jóvenes que dicen, ven, nos vamos a casar. Ay, qué bueno, qué alegría, qué espectacular. Y bueno, ¿y dónde se van a casar? Porque normalmente por nuestra cultura uno dice, bueno, ¿dónde se van a casar? O en una notaría, o en una iglesia católica, o en una iglesia cristiana. ¿Dónde se van a casar? No, vamos a hacerlo en un club. Bueno, sí, entendemos que en el club va a ser la fiesta, pero ¿dónde va a ser la unión matrimonial? No, allí nos va a ser la unión matrimonial. ¿Cómo así? ¿Y quién la va a celebrar? No, una amiga. Yo lo he escuchado, lo hemos visto. Una amiga, es que tenemos unos amigos, hay una persona muy especial, hay un conferencista especial, y él va a hacer un rito, un ritual, y va a quedar hermoso. Iglesia, son invenciones del mundo. Pero eso ya nos lo ha dicho la palabra de Dios. Es increíble que cuando uno escudriña la palabra de Dios, se encuentra que eso nuestro Señor Jesucristo lo había anunciado. Escuche lo que dice la primera carta a Timoteo. Váyase, primera de Timoteo capítulo 4. Y usted va a evidenciar que esto ya lo había predicho, lo predice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Escuche. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos viendo los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida y prohíben el matrimonio. Perdón, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1-3. Prohíben la unión matrimonial. Prohíben la unión matrimonial, iglesia. ¿Por qué? Porque quieren constituir familias sin pacto de fidelidad.
Sin esa unión matrimonial no es necesaria. Y ese es uno de las bases, de los fundamentos para tener una familia sólida. Por eso es que esas familias, iglesia, que han realizado esos inventos, terminan con desastres, terminan separándose o terminan viviendo una vida llena de dificultades, llena de problemas y transmitiendo todas esas dificultades a esas nuevas generaciones. Vemos nosotros familias que se están esforzando por sí mismos. Esforzándose por sí mismos, es una lucha, es un esfuerzo propio. No tienen quien les ayude y cuando buscan ayuda en el banco, buscan ayuda en el abogado, buscan ayuda en el médico, buscan ayuda en el ingeniero, buscan ayuda en el psiquiatra, buscan ayuda en el psicólogo, buscan ayuda en los suegros, buscan ayuda en todas partes. Porque están trabajando con su propio esfuerzo. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que nosotros conocemos, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque en la unión de 2 personas que vienen realizando un gran esfuerzo como es el hombre y la mujer que están constituyendo su familia, están haciendo un gran esfuerzo, pero cuando hacemos esa unión matrimonial a la luz de la palabra de Dios, entonces tenemos nosotros el fortalecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha escuchado y yo lo he escuchado y lo escuché cuando yo me casé hace más de, son 40 años prácticamente de lo que yo me casé. Y cuando yo me casé, un tío mío se acercó y me dijo, Rodrigo, ¿verdad que te vas a casar? Le dije, sí tío, me voy a casar, el próximo mes me caso. Ah, qué bueno, hombre, te felicito. Qué rico, uno más para que nos ayude a cargar la cruz. ¿Perdón? Cargar la cruz. Ese es el concepto de la unión familiar. Un peso sobre los hombros. Un peso sobre los hombros. Y ese es el gran problema de que nosotros creemos. Y hoy en día, cuando usted está conformada su familia, cuando tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene toda la familia, se le ha convertido la familia en una cruz. En una carga. ¿Y por qué se le ha convertido en una cruz, en una carga? Porque aún a pesar de haber hecho, escúcheme bien, a pesar de haber hecho una ceremonia, llámese católica, llámese cristiana, llámese notarial o civil, a pesar de eso, usted lo que ha hecho es un matrimonio ritual, no filial. Hay una gran diferencia entre un matrimonio ritual y un matrimonio filial. El matrimonio ritual es ese. Abrace a los árboles, abrace esta cosa, te amaré hasta la muerte, haga lo que quiera, firme donde quiera, diga lo que quiera, rompa las velas que quieras. Ese es una ceremonia ritual. Pero una ceremonia filial es cuando los dos aceptan al tercero, que es Dios, para que medie en las relaciones personales del matrimonio. Lo importante no es una ceremonia, sino dejar que nuestro Señor Jesucristo se entrone en nuestra relación matrimonial. Que Él se entrone. Y esa es la segunda base. Ese es el segundo fundamento. Que Jesús se entrone. La segunda base es Jesucristo forme parte total y fundamental de nuestra relación de familia. Escuche lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, todos somos constructores. En este caso estamos hablando de construir una familia. Eché los cimientos, comenzamos con mi esposa a construir, otros construyen, nos ayudan, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos ayuda, nuestras hijas nos ayudan, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque tú luchas con tu esposo y con tu esposa y con tus hijos para sacar adelante la familia. Y cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque ninguno puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y por eso la misma palabra de Dios nos dice, nadie ponga otro fundamento. Que no se construya una familia con un fundamento distinto, diferente.
Porque cuando nosotros ponemos un fundamento distinto como el dinero, como las relaciones o la conveniencia, esa familia, como dicen los versículos iniciales, en una pequeña tormenta, en un pequeño aguacero, se va a venir al suelo. Pero siga leyendo. En el versículo 12 dice, si alguien construye sobre este fundamento, sobre Jesucristo, ya sea con oro, con plata y piedras preciosas, o con madera, o con heno y con paja, con lo que sea que nosotros construyamos sobre el fundamento que es Jesús, pero si lo hacemos de corazón, verdaderamente, porque muchas personas van a la iglesia, muchas personas oran, muchas personas le han entregado la familia a Jesús, pero no lo han hecho de corazón. Escuche lo que dice. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Nosotros vemos, en una prueba nos vamos a dar cuenta si realmente está bien construida o no está bien construida la casa. El maestro nos puede decir a nosotros, listo, quedó perfecta esta pared, listo, quedó perfecto este muro. Bueno, nosotros le aceptamos, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta si verdaderamente él nos lo estaba diciendo de corazón, de que ese muro quedó bien hecho. Porque en el primer aguacero, en el primer golpe que tenga, si se nos viene abajo, va a quedar al descubierto sus intenciones de habernos robado. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. El fuego. En la familia quizá más que en la empresa. Más que en la empresa. En las familias es donde vamos a tener la mayor parte de las pruebas en esta vida. En nuestra familia, en nuestro hogar. Con los seres que nos aman y con los seres que amamos. Y ahí se va a demostrar verdaderamente la calidad del fundamento que tú has puesto. Versículo 14. Si lo que alguien ha construido permanece ante toda esa prueba, ese fuego, recibirá su recompensa. Iglesia, si nuestro Señor Jesucristo no es la base, no es el fundamento de la iglesia, no sirve para nada. No sirve para nada. El fuego de las pruebas van a acabarnos. Nos van a acabar. Por eso usted ve que cuando no está Jesucristo, de verdad, con todo el corazón, porque yo he visto familias cristianas de muchos años, que cuando ha llegado, se ha metido allí el diablo con todas sus mentiras, con sus engaños, hace tambalear la casa y la ha destruido. Yo he visto familias que se han destruido. Precisamente ¿por qué? Porque el fundamento estaba puesto, pero de boca, no estaba puesto de corazón. Este fundamento que es Jesucristo es muy importante. Recuerde usted, quiere que le vuelva y le lea para que usted entienda por qué familias cristianas, familias que van a la iglesia, familias que oran, familias que se mantienen leyendo la palabra, familias evangélicas, familias religiosas, familias que eso lo único que hacen es publicar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas las cosas, y eso hablan y hablan, y sus familias están desbaratadas. Completamente desbaratadas, porque el fundamento no está puesto de corazón. Y usted va a ver, va a escuchar la razón por la cual muchas veces nosotros, siendo cristianos, no permitimos que la palabra de Dios con sus principios y sus valores, y escúchelo bien, no permitimos que los principios de Dios, sus valores, entren a la casa. Y ese es uno de los más grandes errores que nosotros como constructores de nuestra familia tenemos. Dice la palabra de Dios, escuche, en los versículos iniciales, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Mire cómo empieza. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué ustedes apelan a que son cristianos? ¿Por qué ustedes apelan a que yo soy su Salvador? Si verdaderamente eso lo dicen con la boca, pero no lo están diciendo con el corazón. No lo hacen con el corazón. Y nosotros podemos evidenciar esa misma situación en los jóvenes, desde el noviazgo. Cuando nosotros vemos que empiezan esos jóvenes a tener compañeritos, amigos, y comienzan a salir, y uno como padre lo primero que les alerta es, ojo, cuidado, esa niña no es cristiano, ese jovencito no es cristiano, no ha aceptado a Cristo en su corazón, nos preocupa.
Porque están comenzando a conocerse, se están enamorando. Y si se enamoran, luego van a construir una familia. ¿Y con qué fundamento lo van a construir? Y por lo general, ¿qué nos dicen nuestros hijos cuando ya están a puertas de que se van a casar y que se quieren casar? Pero uno de ellos no tiene a Cristo en su corazón. No, papá, mamá, pastor, a mí me lo han dicho más de una vez, N veces me lo han dicho. Pastor, Dios me dio una promesa y escuche lo que todavía salen con esa, ay, perdóneme, esa expresión tan, ay, Dios me dio una promesa. Y la promesa de Dios es que después de que yo me case, Dios lo va a convertir. ¿Perdón? Ese es el más grande de los engaños. ¿Cómo Dios mismo te va a decir, no te preocupes, después del matrimonio, después de que pase el noviazgo, después de que pase de la luna de miel, yo te lo voy a convertir? ¿Por qué no te lo convierte ahora? Porque tú no quieres, porque tú no lo dejas. Iglesia, si una persona no se convirtió, no aceptó el fundamento de Jesucristo antes de casarse siendo novio, menos lo va a hacer después del matrimonio. Te dirá, no, se lo quiero que se lo demuestre. ¿Quiere? Iglesia, cuando nosotros éramos novios, era igualita la tatacoa, igualita. No era así. Era igualito ese hombre que se ha convertido en una fiera. No era así. Cuando éramos novios, sí, mi amor, no, mi amor, sí, mi vida, sí, mi tesoro, lo que tú digas. Cuando nosotros éramos novios, mi novia, la que hoy es mi esposa, a mí me podía dejar plantado en una esquina por horas, parado ahí por horas esperando. Y cuando ella llegaba, yo le decía, amor, ¿qué pasó? Llevo 2 horas esperando. Ay, mi vida, es que qué pena, se me hizo tarde. Ay, bueno, tranquilo. Nos tomábamos de la mano y nos íbamos. ¿Por qué? Porque somos novios. Vaya y ahora que me deje 10 minutos plantado esperándome, para que vea. Porque, iglesia, las cosas cambian, las cosas cambian. Lo que nosotros tenga la certeza y la seguridad que realmente, aun cuando, por eso es que Dios habla mucho del noviazgo y es supremamente importante el noviazgo. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos el noviazgo de una forma muy materialista, muy rápida. Ay, 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 qué rico, salimos y comemos helados, pero no utilizamos el noviazgo para conocer verdaderamente al otro. Y por eso nos llevamos la gran sorpresa que al otro día de casarnos empezamos a conocer a aquel con quien nos casamos, a esa fiera de hombre, a esa tatacoa de mujer. ¿Sabemos? Amén, iglesia. Y por eso nosotros debemos entender, a la luz de la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de toda construcción, que Jesucristo es el que nos sostiene a nosotros, que Jesucristo es el que mantiene. Y si nosotros tenemos esa fe, y si los jóvenes tienen esa fe, pues lo que deben hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo. Y decirle, Señor Jesús, yo aquí estoy, yo estoy formando. Qué bendición cuando nuestros jóvenes dicen, bueno, es hora de abandonar el nido. Yo sé que hay uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los padres, y en la psicología se ve, que se llama el nido vacío, cuando los hijos se van. Pero es que los hijos se tienen que ir, los hijos no son de esa casa, porque ellos tienen que formar una familia, ellos tienen que volar. Y cuando ellos se van, cuando ellos se independizan, ellos no necesitan un marido, no necesitan una mujer para construir una familia. Cuando ellos ya están viviendo solos en un apartamento, ellos tienen una familia. Son ellos y Jesús. Ellos, y qué bendición maravillosa de que ellos estén formando una familia antes de unirse con una persona, se estén uniendo primero con Cristo Jesús, con esa cuerda de 3 hilos, para que cuando llegue el tercero, que es el hombre, el marido, o que es la mujer, que va a ser la esposa, ya llegue a una familia construida sobre el fundamento que es la roca. Pero iglesia, muchas veces nosotros dejamos que nuestros hijos se queden en la casa y se llenan de esposos, se llenan de hijos, se llenan de todo el mundo, y después nosotros no sabemos quién es el que manda en esa casa. Como la familia de Jacob, poco de viejas ahí, perdemos totalmente. Los niños que van creciendo allí no tienen identidad. No tienen identidad, no saben si el que manda es el abuelo o no manda el abuelo, lo gritan al abuelo, ven como el abuelo no tiene autoridad, porque la autoridad la tiene el papá, y cuando le preguntan a ese niño quién manda en su casa, él se queda mirando y dice, ¿su abuelito? No. ¿Su abuelita? No. Manda la mujer, manda la tía, manda la hermana, manda el primo, manda la empleada de servicio, manda todo el mundo, menos quien debe mandar.
Jesucristo es la roca. Jesucristo es la base, el fundamento que sostiene a una familia en medio de todas las tormentas, en medio de todas las tragedias. Y por eso nosotros, como padres, debemos darles ese fundamento a nuestros hijos para que cuando ellos hagan su familia, aparte de la nuestra, tengan una familia sólida como la que ellos dejaron. Y número 3, la tercera base o fundamento. Se va a sorprender de esta tercera base, la iglesia. Lo escuchó bien, la iglesia. La iglesia es el fundamento. Escuche lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Tercer fundamento. Primer fundamento, la unión matrimonial. Segundo fundamento, nuestro Señor Jesucristo. Y tercer fundamento, la iglesia. Escuche, capítulo 10, versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros. Preocupémonos los unos por los otros. Esto significa relacionémonos, conozcamos a los demás, a fin de estimularnos. ¿Qué significa estimularnos? Motivarnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo termina este llamado a la motivación? No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. No nos dejemos de congregar, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que aquel día se acerca. Aunque usted lo sorprenda, iglesia, lo que le estoy diciendo a la luz de la palabra de Dios, la iglesia es el mayor motivador para nuestra familia. ¿Y motivar para qué? Para amar y para hacer buenas obras. Si usted ve un pastor hoy predicando la palabra de Dios, yo fui transformado en una iglesia. La iglesia fue el recurso que Dios usó para que yo escuchara la palabra de Dios y transformara la manera de pensar. La iglesia me motivó cada día más a amar a mi esposa. La iglesia me motivó a mí a amar a mis hijas. La iglesia me motivó a amar al prójimo. La iglesia me motivó a cumplir con los mandamientos de la palabra de Dios. La iglesia es el recurso que Dios usa para edificar a la familia. Porque a través de ella nosotros recibimos el alimento. Nosotros recibimos los principios de Dios. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, cuando yo entré por primera vez a la iglesia, y fui con una Biblia, creo que una Biblia que había en la casa, debe haber sido una Biblia católica, no sé, no recuerdo bien, hace muchos años. Y cuando yo entré allí, y cuando el pastor dijo, vamos al libro X, por Dios, yo no encontraba, yo tenía que irme al índice a buscar y daba vueltas. Y ya cuando se había terminado el culto, yo encontraba el versículo de, por Dios, yo decía, ¿yo cómo me voy a aprender este libro tan grandote, tan difícil? Pero aquí nosotros vamos encontrando nosotros vida. No es un libro cualquiera. Y nos empiezan a enseñar, nos empiezan a mostrar a la luz de los acontecimientos, de lo que diariamente nosotros vivimos, de la práctica. Empezamos a ver que esto se refleja todos los días en nuestra vida. Y empezamos a darnos cuenta que aquí hay una serie de consejos, de principios, de valores que nos van a ayudar. Que nos van a ayudar. Muchas veces en mi casa, cuando yo estaba comenzando el crecimiento con Cristo Jesús, nosotros teníamos muchas discusiones con mi esposa. Y un día el Señor me dijo a mí, quédate callado. No hables a través de la palabra. No hables. Haz silencio. No critiques. No juzgues. Quédate mudo. A pesar de que la tatacoa grite, haga lo que quiera. No, tú quédate callado. Amén. Yo dije, amén, Señor. Pero ¿qué pasaba, iglesia? Que a ella también le estaba hablando y también le dijo, quédate callado. Aun cuando la fiera que tienes al lado grite, chille, patalea, tú te quedas callada.
Y le decía también a mi esposa en la intimidad de su oración, quédate callada. Y me decía a mí en medio de la intimidad de la oración a través de la palabra, quédate callado. Y los dos nos quedamos en silencio, nos quedamos mudos. Y comenzamos a darnos cuenta que quien hablaba en la casa era Cristo. Y Él hablaba con la verdad y nos hacía ver que verdaderamente estábamos en unos errores muy grandes y que debíamos acatar unos principios, unos valores que teníamos nosotros en la palabra de Dios en nuestra mano y que debían ser sembrados en el corazón. ¿Cuál fue el recurso que Dios usó? La iglesia. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios pero no voy a la iglesia. Pero quieres ser perfecto. Yo quiero ser ingeniero pero no voy para la universidad. ¿Perdón? Usted no puede pretender llegar a ser ingeniero, médico, enfermero, maestro, arquitecto, administrador, si usted no va a la universidad. Es necesario asistir a las clases de la universidad, es necesario hacer trabajos, es necesario relacionarse con otros, es necesario trabajar con otros, porque usted no es un cusumbo solo, porque esa profesión de médico, de arquitecto, de maestro, es una profesión en la cual usted va a relacionarse con los dos, y en la medida en que usted aprenda todos esos principios de la ingeniería, esos principios de la medicina, usted los va a poner en práctica con otras personas. ¿Usted por qué cree entonces que ser un cristiano es una cosa distinta? Para ser cristiano se necesita ir a la universidad de la iglesia. Muchos dicen, yo me quedé en la universidad del mundo. A mí me ha formado la universidad del mundo. ¿Usted sabe quién es el rector de la universidad del mundo? Usted sabe. Yo sé que usted sí sabe. El diablo. El diablo. Y él es el que hace el pensum académico. Él es el que pone las materias. Y yo he estado en la universidad de la vida. Por eso Zarrapastró. En cambio, en la universidad de la iglesia, de la palabra de Dios, el rector es nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, se va debilitando. Acuérdense, ¿cuántas veces usted ha dejado de congregarse? Porque un trabajo, por pereza, por esto, por lo otro, por desidia, porque, ay no, ya me harta, ay no, el pastor con la misma cosa, ay la misma gente, ay la misma cosa, ay la misma otra, por Dios. Y por eso es el gran problema. Ay, la misma cara de mi mujer, la misma cara de mis hijos, ay no, yo como que me voy a buscar otra. Y por eso las familias se desbaratan, porque no hay ese fundamento. Nos aburrimos donde nosotros vamos y comenzamos nosotros a dejar de congregarnos. Y eso nos va debilitando. Yo les digo, o en el argot de los cristianos decimos, se está secando, se está secando. ¿Por qué? Porque bloqueamos el crecimiento espiritual, tanto personal como de toda la familia. Y se debilita nuestra relación con el Señor, se debilita nuestra confianza en el Señor y se debilita también nuestra relación con los miembros de la familia. La confianza la empezamos a perder. Muchos no creen eso. Y tienen en baja estima la iglesia. Cambian de iglesia como cambiar de vestido. Yo me cambio para allá y para acá. Yo hoy estoy aquí, a mí no me gusta. La iglesia no es cuestión de gustos, es cuestión de obediencia. ¿Quién le ha dicho que me gusta o no me gusta? Nadie está en la iglesia por gusto. No, nadie está por gusto, iglesia. Estamos por necesidad, porque necesitamos de Dios, porque usted tiene claro cuáles son los conceptos y el propósito de Dios. Pero las personas, iglesia, van a la iglesia, escuchan, ven volar un mosco y yo me voy de aquí. Y buscan otra iglesia y me voy para otra iglesia. No, aquí no me gusta y luego me voy para otra iglesia, me voy para otra iglesia. Y andan saltando de iglesia en iglesia. Ahora usted puede entender por qué habla el Señor de una fidelidad. Desde el comienzo nos empieza a hablar de una fidelidad de pacto. Y por eso es que la misma situación, usted se imagina, entonces si usted se levanta en la mañana y dice, ay, yo ya amanecí como con, no, yo mejor dejo a esta esposa, yo me consigo otra. Yo quiero otros hijos. No, hoy amanecí. Me gusta más la casa del vecino. Yo me paso para allá. Me gusta más esa familia. Al otro día, no, me gusta más la otra familia. Y terminamos nosotros saltando como yo le digo, de guayabo en guayabo. No, iglesia. El Señor es quien nos demanda a dónde vamos. El Señor es quien nos elige a nosotros el lugar, la iglesia. Él es el que nos lleva. Él es el que nos lleva y nos pone allí con un propósito. Allí nos mantiene a nosotros en la iglesia con un propósito. Y si en un momento determinado el Señor
toma y te saca de allí y te dice esto es para hacer algo mucho más grande de lo que venías haciendo, no para seguir haciendo lo mismo para no hacer nada o para irte a sentar a otra iglesia. No, cometemos uno de los errores más grandes del mundo, salir de una iglesia donde estábamos sentados para ir a sentarnos a otra. ¿Perdón? Eso es salirse de la universidad, estar a punto de culminar el 10º semestre de ingeniería, retirarse de la universidad X para pasarse a la universidad Y a estudiar ingeniería desde el primer semestre, igualito. No hiciste nada, no hiciste absolutamente nada. Pero si sales de esta universidad siendo ingeniero y te vas a pasar a la universidad Y a hacer una maestría, a hacer una especialización, a hacer un posgrado, eso es porque Dios te lo ha puesto en el corazón y Dios está demandando que cada día seas mejor. De lo contrario, te quedas trabajando con el propósito de Dios en la iglesia. Iglesia, para ti, para tu familia, para la iglesia, Cristo es el fundamento más grande y Cristo es la roca de la iglesia, el fundador de la iglesia. Por eso el Señor nos da a nosotros, cuando escuchamos nosotros estas palabras y nos molesta, nos mortifica, nos desacomoda, porque nos da la cuarta y última base, precisamente. ¿Y cuál es la cuarta y última base o fundamento? La verdad. La verdad. La verdad. Iglesia, si nosotros no construimos la casa, si no construimos la familia, si no construimos el proyecto, si no construimos la iglesia con el fundamento de la verdad, se nos va a venir abajo absolutamente todo. Miren lo que dice la palabra de Dios a propósito de la verdad en el Evangelio de Juan. Váyase al Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 31. Dice la palabra de Dios: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres. ¿Y esto por qué no lo dice, iglesia? Porque nosotros siempre tenemos la tendencia a construir sobre bases falsas, sobre supuestos, sobre bases falsas, sobre hipótesis falsas. Cuando yo me iba a casar a la edad de 20 años, yo llegué donde mi papá y le dije: papá, me voy a casar. Para cortarles el cuento, mi papá me dijo: te quiero hacer una pregunta. ¿Y cómo vas a mantener a tu mujer? ¿Cómo la vas a mantener? Si tú eres un estudiante, yo estaba estudiando, estaba en la universidad, ¿cómo la vas a mantener? Entonces llegué y le dije: no, pues muy sencillo, yo me pienso retirar de la universidad. Escuche, qué discernimiento, qué sabiduría la mía. Me voy a retirar de la universidad y tú me consigues un trabajo aquí en el pueblo. Tú me ayudas a conseguir un trabajo en el pueblo y yo me caso y tengo esto y voy ahorrando platica y ahorro plata, y cuando ya tenemos la plata, con mi esposa, ella también se pone a trabajar. Dijo, entonces ella también se va a retirar de la universidad. Sí, claro, y nos ponemos a trabajar aquí, y cuando ya tengamos plata, entonces nos vamos para Bogotá o para Popayán y nos ponemos a estudiar. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Yo tengo un padre que tenía discernimiento en ese momento y me sacó como pepa de guama por la ventana. Iglesia, ¿por qué? Porque nosotros todas las decisiones las tomamos en unas hipótesis, en unos supuestos falsos. Nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos mentimos. Juramos que eso es así. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo que nosotros queremos es agradar a los hombres. Acuérdese usted, el Señor en este confinamiento nos ha hablado sobre eso. Que hacemos las cosas por agradar a los hombres. Y lo que debemos hacer es agradar a Dios. Es difícil aceptar la verdad, pero es necesario. Yo conozco personas, cuando he dado consejerías a matrimonios, a familias, que llevan 20, 25, 30, 40 años de casados. Y cuando yo comienzo a hablar con el esposo, con la esposa, le digo: pero tú esto le has dicho a tu esposa. Nunca, pastor, pero ¿por qué no le has dicho la verdad? No, pastor, porque es que eso es un acabose. Por Dios, es un hogar, es una familia construida sobre las mentiras, sobre los engaños. Iglesia, la verdad puede ser dolorosa para nuestra familia, pero se necesita.
Muchas veces no nos decimos la verdad por no incomodar. Pero nosotros necesitamos mirarnos a los ojos con nuestro Señor Jesucristo como mediador y ponernos a hablar con los miembros de nuestra familia y hacerles ver cuando están actuando mal, pero también hacerles ver cuando están actuando bien. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercitar, así como Pablo le exhorta, le pide a Timoteo que mantenga avivado el fuego del Espíritu Santo, de la misma forma nosotros podamos ejercitar, así como se ejercitó la piedad por parte de Timoteo, ejercitar la disciplina en amor. La disciplina en amor. Porque construir una familia antivirus implica grandes sacrificios. Grandes sacrificios. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra. Y yo le voy a leer un versículo en el cual se dirige, en 1 Corintios, capítulo 7, se dirige especialmente a los dos constructores, ¿no? Pero obvio, por supuesto, también habla de los hijos más adelante, pero quiero detenerme en este versículo especialmente en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3. Escuche lo que dice. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. ¿Qué nos está hablando aquí? Más allá de la intimidad, se está refiriendo en esta primera parte, y si usted sigue leyendo los versículos, habla sobre la intimidad. Porque uno de los grandes problemas en la construcción de la familia, en la construcción de una relación marital, matrimonial, uno de los grandes problemas, pilares que se destruyen fácilmente, es la intimidad. Pero que ese es objeto de otra reunión. Pero ¿qué significa? Más allá de la intimidad, más allá, estos versículos nos están dando la connotación de que si yo ya no soy dueño de mi cuerpo, que mi cuerpo le pertenece a mi esposa, y mi esposa dice, yo ya no soy dueña de este cuerpo, mi esposo es el dueño de este cuerpo, es decir, que nosotros tenemos que aprender a morir a lo que consideramos que es nuestro. Morir para el otro. Yo ya no soy lo importante es el otro. La esposa, yo ya no soy la importante, el importante es el otro. Esa es la invitación de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Aprender a morir al egoísmo. Más que buscar ser amado, lo que Dios nos está invitando a través de la verdad es a amar. A amar. Iglesia, piénselo por un momento. Cuando usted se casa, cuando usted se va a casar, ¿por qué te vas a casar? Porque la amo. Porque la amo. ¿Por qué te vas a casar? Porque lo amo. Y estoy dispuesto a dejar mi casa. Estoy dispuesto a abandonar mi familia. Estoy dispuesto a cambiar de vida. Estoy dispuesto a todo porque lo amo, porque la amo. Nosotros lo hacemos por amor. Construimos una familia por amor. Y el amor es muerte. Hay que morir, hay que aprender a reconocer y a aceptar que debemos morir, porque en el momento en que nosotros amamos a la otra persona, lo que buscamos en nuestra familia es hacerlo feliz. Nosotros como esposos debemos buscar la felicidad de nuestras esposas. Las esposas deben buscar la felicidad de sus esposos. Los esposos deben buscar la felicidad de sus hijos. Los hijos deben buscar la felicidad de sus padres. Si todos buscamos, si todos quitamos ese egoísmo, si todos quitamos esa mentira y tratamos entre todos de hacernos felices el unos al otro, todos seremos felices. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en el mandamiento, iglesia, después de amar a Dios, ama al prójimo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, como a ti mismo. ¡Wow! Esa es la verdad, iglesia. Amén. Recuerde que la semana pasada nosotros vimos el primer paso para edificar una familia. El primer paso fue aceptar a Jesucristo. Si no empezamos por ese primer paso aceptando a Jesucristo, nuestra familia va a ser una familia llena de mentiras. Llena de mentiras. Y ya sabemos que la verdad es un fundamento y más adelante va a tambalear. Hoy hemos visto el segundo paso.
El segundo paso es construir nuestra familia después de haber aceptado a Jesucristo con unos fundamentos, con unas bases. ¿Y cuáles son esas bases? La unión matrimonial como pacto de fidelidad con Dios. La unión matrimonial como fidelidad, como pacto. Es un pacto de fidelidad con Dios. La segunda base, el fundamento, Jesucristo como el mediador de ese pacto. Porque hicimos nosotros un pacto con Dios, porque hicimos nosotros un pacto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Y Jesucristo es el mediador de ese pacto. Cuando nosotros tenemos una dificultad, ¿a quién debemos recurrir? A Jesucristo. Cuando tú tienes un problema con tus hijos, ¿a quién recurres? A Jesucristo. Cuando tú tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, ¿a quién recurres? Cuando todos tenemos... Y deberíamos nosotros todos reunirnos en la casa y decir, vamos a dejar que Jesucristo, que es nuestro mediador, nos diga si estamos actuando bien o estamos actuando mal. El tercer fundamento, la iglesia, como edificadora de ese pacto. La iglesia es el instrumento, el recurso que nos ayuda a edificar nuestra relación con Cristo, nuestra relación con el Padre, nuestra relación con el Espíritu Santo. Y por último, el cuarto, la verdad como principio de crecimiento espiritual de ese pacto. Porque es un pacto eterno y nosotros debemos crecer permanentemente, crecer espiritualmente en esa fidelidad. Estos fundamentos nos dan firmeza. Estos fundamentos nos dan unidad. Estos fundamentos sí nos hacen repetir el lema que tenemos en la iglesia, juntos y unánimes. ¿Para qué? Para evitar la división de la familia. Usted recuerde, una familia dividida no prospera, nos decía el miércoles pasado. Este tiempo de confinamiento, este tiempo que Dios nos ha aislado, ya así como usted escuchó el domingo acerca de las señales, hoy entienda, tenga discernimiento. Porque Dios nos ha mantenido a nosotros en nuestras casas, porque Él quiere que revisemos cómo está nuestra familia. Empecemos a reunirnos, a pedirnos perdón, a hablar, no a achacarnos, a decir la verdad, pero a decirla con amor, a aceptar los errores del uno, del otro, enseñarles a nuestros hijos a decir la verdad, a aceptar, en enseñarle a nuestro esposo, a nuestra esposa, a aceptar que no somos esas peritas en dulce y que nosotros tenemos también en Cristo Jesús derecho a tener un nuevo nacimiento. Quizá si nosotros logramos hacer esa revisión de las bases en este momento, porque muchos hogares pueden estar tambaleando, pueden estar con problemas en las zapatas, en los cimientos, pero quizás si nosotros lo hacemos con todo el corazón, podamos nosotros decirle a nuestro Señor Jesucristo, fortalece los cimientos de esta casa, fortalece nuestras relaciones. Yo le aconsejo, y con esto termino, que lo haga, hágalo, antes que la casa se le venga al suelo y quede en ruinas, porque no habrá cosa más dolorosa en el corazón que después de haber tenido una familia, haberla perdido. Y si nosotros la amamos, luchemos porque nuestra familia se mantenga siempre en pie. Amén. Y el que lo cree, dice amén y le da un aplauso al Señor. Iglesia, muchas gracias. Hemos terminado hoy el segundo ciclo. Los invito para que sigamos fortalecidos, para que sigamos unidos a través de este medio, para que cada día utilicemos este medio también para evangelizar, para invitar y convocar a otras personas, para estudiar la palabra de Dios a través de las goticas que estamos enviando los días martes y los días viernes, el domingo en la predicación a las 9 de la mañana. Después de ella yo lo invito para que usted hable en familia, para que converse en familia. Tenemos un tiempo necesario, cuidémonos también en este desconfinamiento que poco a poco se está llevando a cabo. Y los invito a mantenernos siempre unidos, siempre fortalecidos. Les recuerdo a ustedes que el próximo miércoles vamos a tener oración de Getsemaní, entonces vamos a hacer un alto, haremos la oración de Getsemaní y después volveremos a este maravilloso ciclo que son aproximadamente 6 sermones de una familia antivirus. Los amamos con todo nuestro corazón, los bendecimos y con el poder de Dios nos vemos el domingo.
Los extraño mucho. Bendiciones. Bye bye. Chao. Contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré.